por todo el continente, perfume que exhala, olor de santidad, olor de nuevo mundo, América te canta. La primera santa que nuestro suelo dio. Santa, Santa Rosa de Lima, fiel esposa de Cristo fuiste tú. Santa, Santa Rosa de Lima, nuestros pueblos alumbran con tu luz, llévanos a Jesús. Valiente y firme, que guíes tu camino, mientras no nada, ninguna imposición. Decide ser de Cristo, siguiendo a domingo, en la oración constante y en la contemplación. Santa, Santa Rosa de Lima, fiel esposa de Cristo fuiste tú. Santa, Santa Rosa de Lima, nuestros pueblos alumbran con tu luz, llévanos a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través del Facebook de la parroquia Santa Rosa de Lima oficial. Estamos en esta novena de nuestra fiesta patronal y hoy ofrecemos esta misa por los niños, los jóvenes y los adolescentes de nuestra parroquia. También por nuestros hermanos de la ermita Jesús el Gran Poder, de aquí del Fraccionamiento Las Rosas, y también por la pastoral de adolescentes de nuestra parroquia. Todas estas intenciones las presentamos al Señor. Con humildad reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios, que es un Padre bueno y lleno de amor, tiene misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén.
Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, que la tierra más a los hombres, que amarse Gloria a Dios en el cielo, que la tierra más a los hombres, que amarse Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo, que la tierra más a los hombres, que ama Señor. Pues el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Piedad de nosotros, que escucha nuestra oración. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra más a los hombres, que ama Señor. Solo tú eres santo, Señor, solo tú altísimo Jesucristo. Por el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar a lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Semná, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eleasaín, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Señor,
De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo, Señor. Tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones, Señor. Tu amor perdura eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. El Evangelio de este día nos habla acerca de una pregunta fundamental, esencial, que tendríamos que contestar para realmente ser cristianos. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Para ustedes, ¿quién soy yo?, dice Jesús. Sí. Esta pregunta que le hace a sus discípulos es esencial porque depende de ello cómo vivamos también nuestra fe. Pero no es una pregunta fácil. No es una pregunta que podamos responder como las preguntas del catecismo de Carita cuando éramos niños, que nos decían, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y ya. Es una pregunta muy profunda y una pregunta que hay que tratarla con cuidado. ¿Por qué? Porque la imagen que tenemos de Jesús, lo que nos ha llegado de Jesús, está, por un lado, primero, inmerso de cuestiones culturales, de tradiciones culturales, de influencias, de interpretaciones de otros pueblos, especialmente de la cultura occidental. ¿Sí? Por ejemplo, generalmente cuando nosotros decimos, imagínate a Jesús, nos imaginamos a un hombre güero, de ojos azules, barbado, ¿sí?, tal como son los españoles o los europeos, que fueron los que nos conquistaron y nos trajeron el Evangelio a los pueblos de acá, de América. ¿Sí? Pero eso es una cuestión cultural. ¿Sí? Y con eso nos han pasado también diferentes conceptos de Jesús, ¿sí?, que van cubriendo a ese verdadero Jesús como con otros ropajes, ¿no? Con otras cosas que han sido interpretaciones de él, ¿sí?, interpretaciones culturales de su mensaje. Incluso se le han puesto cosas que ni siquiera él dijo, ni siquiera él hizo, pero que muchas veces lo tomamos como que así es, porque así nos los han dicho, ¿verdad?, que es Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que dice, pues Jesús es una persona así, amor, pero también es justiciero, ¿no? Y hasta sacan argumentos bíblicos para decir que es justiciero. ¿Sí? Y entonces viene Jesús allí, delimitado en primer lugar por las cuestiones culturales, en segundo lugar por cuestiones psicológicas, porque muchas veces proyectamos en Jesús lo que nosotros queremos, nuestros anhelos, y ponemos a Jesús pues como si fuéramos lo que nosotros queremos llegar a ser o lo que nosotros pensamos que tendría que ser. ¿Sí? Y entonces para muchos Jesús puede ser solamente una persona que hace milagros y ya, hace milagros y bendito sea Dios que Él nos hace los milagros, bendito seas Jesús y ya. Pero ya de ahí ya no tiene nada que ver con nuestra vida. Me hizo el milagro, te prendo tu veladora, te mato un puerco, ¿verdad?, para darte gracias y ya se acabó. Sí, eso es Jesús. Pero eso es una proyección nada más de mis anhelos. Yo quiero a alguien que sea un Dios que me conceda milagros y nada más. Sí. Otros lo utilizan como una mercancía que se tiene que vender y entonces Jesús se vuelve como una marca, ¿verdad? Como una marca, como un pretexto para hacer negocio, para hacer marketing, para hacer grandes eventos,
para editar playeras, para sacar cuestiones de eventos musicales, etcétera, etcétera, y que de fondo esconden un negocio, ¿verdad? Sí. Entonces Jesús es como un ícono cultural solamente, o como una mercancía que me permite obtener buenas ganancias a través de diezmos, a través de ofrendas, o a través de donaciones, entre comillas, o a través de cosas que yo voy haciendo o que voy vendiendo a Jesús como un dibujito más, como un muñequito más, para recuerdos, para esto y para el otro, ¿no? Sí. Pero en realidad, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Y ese Jesús lo tendríamos que descubrir precisamente ahondando en los evangelios, porque los evangelios son aquellos documentos históricos cristianos que nos hablan específicamente de Jesús y que de alguna manera nos transmiten, aunque también está allí la fe de los primeros cristianos, pero nos transmiten en esencia quién es el verdadero Jesús. Y cuando con toda honestidad, con toda humildad, con toda sencillez, como los discípulos del Señor, nos acercamos a Él, entonces lo vamos descubriendo. El punto es que para conocerlo hay que seguirlo, no solamente leerlo, ¿verdad? No solamente indagarlo. Y luego los evangelios es enamorarse de Él para comenzarlo a seguir, y así lo iremos conociendo. Los discípulos supieron quién era porque lo siguieron. La gente decían es Elías, es otro profeta, es un profeta poderoso, pero porque lo escuchaban, lo veían, sabían de él a oídas. Pero los discípulos, incluyendo ahí Pedro, conocen quién es Jesús porque lo siguen. Y conociendo a Jesús, siguiendo a Jesús, nos vamos dando cuenta que a veces conocer a Jesús es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque nos topamos con un amor tan grande, tan profundo por la humanidad, que descubre nuestros egoísmos. Nos topamos con un hombre tan libre que nos echa en cara con su libertad nuestras esclavitudes. Nos encontramos con un hombre tan tierno, tan amoroso, tan delicado, que nos echa en cara nuestras faltas de ternura y de delicadeza para tratarnos a nosotros y para tratar a los demás. Nos encontramos con un Jesús que lucha por la justicia, que desenmascara nuestras propias injusticias, desenmascara nuestras propias carencias, desenmascara nuestros límites. Por eso, a veces, encontrarnos con el verdadero Jesús cuesta trabajo, porque cuestiona, porque nos lleva a transformar toda la vida y a transformar toda la existencia. Por eso muchos prefieren quedarse con una imagen de Jesús así, como más light, más superficial, más que se adapte, más que me llene, pero que no me comprometa, ¿verdad? Que yo sienta bonito, pero que no me pida más, ¿sí? Que yo cumpla con ritos y con costumbres y con tradiciones, pero que no me pida transformación profunda de mi existencia, ¿sí? Muchos cristianos por eso andan con delicadeza y mejor prefieren no conocer a Jesús. Sin embargo, conocer a Jesús, seguirlo, seguir al verdadero Jesús, quitarle todas aquellas cosas que no son Él y descubrir en realidad cuál es lo esencial de su palabra, cuál es la esencia de su evangelio, es lo que hace que la iglesia subsista, ¿sí? Que la iglesia subsista. Dice el evangelio: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿sí? Y habla de esta iglesia que va a permanecer siempre y cuando esté centrada en Jesús. Alguna vez mi maestro de teología decía: ¿la iglesia de Jesús se puede acabar? Y todos decíamos: no, porque ahí dice que no, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y dice: sí se puede acabar. Y nosotros nos quedamos: ¿y por qué?
Cuando te apartas del verdadero Jesús, cuando te apartas de su evangelio, cuando la iglesia hace a un lado el evangelio, se termina la iglesia de Jesús porque haces a un lado a Jesús. Y es cierto, nunca se va a acabar porque siempre va a haber grupos de cristianos que permanecerán firmes y permanecerán fieles al evangelio. Pero se puede acabar en ciertas partes cuando los cristianos se alejan del verdadero Jesús, se apartan del verdadero Jesús. Y tristemente es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa, con el cierre de las iglesias. Muchos de eso tiene que ver porque se llevó un cristianismo que se quedó en lo cultural y se olvidó de la esencia de Jesús. Sí. Se quedó con el Jesús acá de estampita, de las pinturas, de la música sacra, con el Jesús teológico, y se olvidó de este Jesús verdadero Dios y verdadero hombre encarnado, que nos cuestiona, que nos interpela y que nos invita a cambiar. Sí. Y por eso en algunas comunidades se puede ir percibiendo esto. Sí. Y en cambio en otras, como en África, va creciendo, porque van descubriendo a un Jesús que transforma vida, que da sentido a la existencia y que da plenitud, y que también nos invita a vivir con ternura, con justicia, con misericordia, con caridad, con libertad, como Él vivió. Que podamos, pues, contestar esta pregunta en nuestro interior, desde el fondo de nuestro corazón, que como iglesia también renovemos nuestra fe en Cristo. Santa Rosa de Lima, a quien estamos celebrando en este novenario, sí, ella descubrió también quién era Jesús, y por eso quedó enamorada de Él hasta ser su esposa mística, ¿verdad? Hasta consagrarse a Él. Descubrió en Jesús algo que le daba plenitud, más plenitud que si fuera un rosal, ¿verdad? Y por eso a Él se consagró. Que ella ruegue por nosotros para que volvamos a Cristo. Así sea. Profesemos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos y hermanas, al Señor que venga en nuestro auxilio, y por el honor de su nombre escucha nuestra oración. Oremos diciendo: te rogamos, Señor. Para que el Señor en su infinita bondad se acuerde del Papa Francisco, de nuestro obispo Gerardo de Jesús y de todos los demás obispos que anuncian la palabra de Dios, para que bendiga a los sacerdotes y diáconos, y en su gran misericordia se acuerde de todos los fieles que aman a Jesucristo. Oremos al Señor. Para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportunas y buenas cosechas, dé sabiduría a los investigadores, acierto a los que enseñan, docilidad y constancia a los que estudian, y otorgue a todos aquellos que necesitan en cada momento
su gracia. Oremos. Para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un vivo y sincero arrepentimiento de sus culpas, les conceda el perdón de sus pecados y les dé fuerza para no recaer en el mal, a fin de que donde creció el pecado, más desbordante sea la misericordia divina. Oremos al Señor. Para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, amigos, bienhechores y a todos aquellos que queremos recordar, para que a cambio de las riquezas que nos han dado, obtengan las riquezas inmortales y en lugar de los bienes temporales alcancen los bienes eternos. Oremos al Señor. El Señor dé la salud a todos nuestros hermanos enfermos, especialmente a nuestro hermano Nicolás. Oremos por la ermita Jesús el Gran Poder y todos los que la conforman, por nuestros hermanos y hermanas de la pastoral de adolescentes de nuestra parroquia. Roguemos al Señor por todos los adolescentes, jóvenes y niños, para que el Señor les bendiga y también en este ciclo nuevo escolar que iniciarán mañana de forma virtual puedan aprender no solo cosas para enriquecer su nivel académico, sino también para enriquecer su vida. Oremos. Señor Padre Santo, fuente de toda sabiduría, que mostraste al apóstol Pedro la soberanía de tu Hijo, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que nuestra fe encuentre siempre su más sólido fundamento en las enseñanzas del sucesor de Pedro, y que todos los pueblos, iluminados por la luz de tu Espíritu, conozcan en Jesús de Nazaret al Cristo vivo y glorioso, y lleguen a ser piedras vivas de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en que la humanidad entera entrará en tu descanso.
Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, Dios del universo. Hosanna, 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 Hosanna. Lo alto del cielo. Hosanna, 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 Hosanna. Lo alto del cielo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. El nombre del Señor. Hosanna, 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 Hosanna. En lo alto del cielo. Hosanna, 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 Hosanna. En lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente nuestra hermana Bartola, que hoy ha sido sepultada, nuestra hermana Marixa Saavedra, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Desde el fondo del corazón nos deseamos la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Los servidores que están aquí permanecen de pie, los que vayan a comulgar con su mano extendida.
Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te adoro, te alabo y te bendigo. Y quisiera recibirte sacramentalmente. Mas como no puedo hacerlo ahora en estos momentos, te pido que vengas a mí al menos espiritualmente. Seguro de que ya te he recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor Jesús, concédeme la gracia de nunca separarme de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a los hermanos que prestaron su servicio hoy en la liturgia. Que Dios les bendiga. Gracias también a nuestros hermanos de Jesús el Gran Poder que hoy dirigieron el rosario y nuestras oraciones por la pastoral de adolescentes parroquial. También les invitamos el día de mañana nuevamente a las 6 de la tarde se transmitirá el Santo Rosario y a las 7 de la noche también la Santa Misa. El siguiente domingo es la fiesta de Santa Rosa de Lima. La misa será transmitida a las 12 del día, ¿verdad? Ya luego les daremos algunas otras invitaciones e indicaciones. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Santa Rosa de Lima, purísima flor de santidad, ruega por el Señor, pueden ir en paz. Que tengan buenas noches, feliz semana, hermanos. Se extiende tu perfume a todo el continente.